campus. Ya voy a compartir entonces la pantalla. Bueno, entonces tenemos la práctica 2. Teníamos, ¿se acuerdan? Las ciudades, teníamos la ciudad y la temperatura. Esto en el ejercicio 3 que estuvieron trabajando la clase pasada. Vamos a hacer otra versión y después pasamos al ejercicio 4. En el ejercicio 4 se utilizan las mismas tablas que en el ejercicio 3. Pero como seguramente ya recuerdan, como lo explicó Javier, recuerdan bien las tablas y lo que había que hacer en este ejercicio, que era, por un lado, había que ver que si la temperatura mínima era mayor que la temperatura máxima, había que intercambiarlos y había que contar cuántos intercambios hubo por cada código de ciudad. Entonces, una estrategia para otra distinta de la presentada en clase, yo puedo pensar que, bueno, que como las ciudades, en la tabla ciudades se encuentran una única vez, recorro la ciudad, la tabla ciudades con un scan, recorro todas las ciudades. Acá sé que están una vez las ciudades. Con ese código de ciudad me voy al área de la tabla Temper y voy a recorrer con un scan for para esa ciudad de la tabla ciudades. Y me voy a preguntar si la temperatura máxima es menor que la mínima, entonces, si ocurre eso, los intercambio. Y lo cuento, lo intercambio y lo cuento, lo intercambio y lo cuento. Termino de procesar Temper. Si hubo algún intercambio, entonces en la tabla intercambio agrego el código, hago un append blank, agrego el código de ciudad y la cantidad de cambios que conté. Vuelvo al scan de la tabla ciudades, analizo la siguiente ciudad, el scan pasa la línea, salta un registro más al siguiente registro, el siguiente código de ciudad, me paso a la tabla, al área de la tabla Temper y recorro completo la tabla Temper con un scan for para aquellos códigos de ciudad que sea igual a la segunda ciudad que quiero analizar. Y así voy a ir comparando y si el código de la temperatura máxima es menor que la mínima, los intercambio. Bien, y eso era lo que hacíamos nosotros. Esa puede ser otra solución. ¿Cómo se escribe esa solución? Entonces, bueno, entonces, esta puede ser una escritura. Yo recién la estuve modificando un poco, pero puede ser una escritura. ¿Qué es lo que dije recién? Recién les dije, si tenemos el procedimiento intercambia, solamente lo que vamos a modificar es el procedimiento. Les propongo otro distinto. Como
como tengo que sé que en la tabla ciudades se encuentran una única vez las ciudades, entonces, y acá quiero que me aparezca el total de las ciudades, hago un scan, el primer código de ciudad lo asigno a la variable code y cuento, tengo un contador que tengo que inicializar en 0, me voy al área de la tabla temper, hago un scan for ciudad, puedo hacer un scan for y también puedo agregar que al mismo tiempo, más restringido todavía, si ocurre eso, entonces, si, si ese registro cumple con la condición que es el código de ciudad y que la temperatura máxima es menor que la mínima, entonces a la temperatura mínima la guardo en una variable auxiliar. Como ya la resguardé en una variable auxiliar, en tmin ya lo puedo guardar con tmax. Y a tmax lo reemplazo con aux. Y lo cuento. Un registro fue cambiado. Me fijo, si ninguno hubo que cambiar, entonces, bueno, si hubo algún intercambio, lo agrego. Y en la tabla, en el cursor promedios, si no hubo intercambio, o sea, si el contador es igual a 0, C igual a 0, no hago nada. Vuelvo a procesar la siguiente ciudad. Pero si la ciudad hubo algún intercambio que hacer, entonces el contador va a ser mayor que 1, selecciono el cursor promedios, agrego un registro en blanco y reemplazo el código de ciudad de promedios, de la tabla temporal promedios, con la variable code que resguarde por cada ciudad. Y reemplazo el número de cambios con el contador. Entonces, lo que hice fue plantearles otra forma de resolverlo con un procedimiento intercambio. Esta es otra forma de resolverlo. ¿Se entendió? Sí, sí. Bien. Ahora entonces vamos a ver en particular nuestro ejercicio 4. Ya estuvimos viendo el ejercicio 3, ahora el 4. ¿Qué dice en este ejercicio? Utilizando los datos de las tablas del ejercicio anterior, ¿qué tenemos que realizar? Un procedimiento que reciba como datos el código de una ciudad y un año y almacene en una tabla temporal para cada mes del año ingresado el número de mes, el promedio de temperaturas máximas y el promedio de temperaturas mínimas de esa ciudad. Y luego, bueno, después vamos a analizar bien el procedimiento y dice luego, y ve un formulario que permite ingresar un año, acá tenemos un año en un cuadro de texto, y seleccione el nombre de ciudad en un cuadro combinado y al hacer clic en un botón muestre en una grilla el promedio de las temperaturas máximas y el promedio de las temperaturas mínimas para cada uno de los 12 meses del año, de este año que se ingresó, tal como se muestra en la figura. Utilice la tabla temporal creada en el ítem anterior. En caso de que no haya valores registrados para esa ciudad en alguno de los meses, mostrar un cartel sin datos. Bueno, entonces, lo que tenemos que hacer acá, en este caso teníamos las tablas temper de las temperaturas, nos dice que hay que utilizar las tablas ciudades y temper. En este caso tenemos la tabla
Temper con todas las fechas. Por ejemplo, en un mes de 31 días voy a tener 31 fechas. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Fíjense que acá me pide que para cada uno de los meses del año, del año que fue ingresado, o sea, para el 2014, para los 12 meses del 2014, ¿qué tengo que obtener? El promedio del mes 1. El promedio de temperaturas máximas del mes 1 y el promedio de temperaturas mínimas del mes 1. Entonces analizamos acá. Tiene una fecha. Si pensamos en enero, que tiene 31 días, voy a tener que hacer solamente para esa fecha, para el mes de enero y del año ingresado para ese mes y ese año, voy a tener que hacer un promedio de las temperaturas máximas, por un lado, y por otro, un promedio de las temperaturas mínimas. Y de todas las ciudades, no de todas, de la ciudad de Rosario, por ejemplo, de la ciudad que ingreso en el combo. Voy a tener que controlar entonces que el año sea el seleccionado en el cuadro de texto y que el código de ciudad sea el código. Entonces, del código de ciudad de la tabla Temper y el que seleccionó el usuario en el combo. Entonces, en este procedimiento voy a necesitar como parámetro un código de ciudad. Otro parámetro va a ser la fecha. ¿Sí? Acá ya lo dice, un código de ciudad y un año. El año va a ser el otro parámetro, o sea, el código de la ciudad y el año. ¿Por qué el código y no el nombre? Porque los nombres de ciudades se pueden repetir. Entonces, tengo que sí o sí recibir un código porque los códigos son únicos, no se repiten. Y el año. Bien, y esto lo tengo que almacenar en una tabla temporal, pero teniendo en cuenta el mes. Y acá ya me dice que tiene que estar el mes y el promedio de temperaturas máximas y un promedio de temperaturas mínimas. ¿Cómo quedaría esta grilla, esta tabla temporal? Va a tener una columna mes, una columna promedio de temperaturas máximas y otra columna promedio de temperaturas mínimas. Esta tabla temporal es lo que me está indicando los campos. Estas columnas me indican que van a ser cada uno de los campos del cursor. Voy a tener un cursor con el campo mes, que va a ser un entero, que va a tener 2 lugares, 0 en la parte fraccionaria, y acá voy a tener otra columna que se va a llamar PromTempMax, que va a ser de tipo numérico, que va a tener como máximo, nos fijamos, 2, 3, 4 lugares, como máximo. Y de tipo real, con un lugar para la parte fraccionaria. En el caso de la PromTempMin también voy a hacer de tipo real, con 4 lugares y la parte fraccionaria con un lugar para la parte fraccionaria. Y también aparece, cuando no hay valores, va a aparecer la frase, el cartel dice, en el enunciado, sin datos. Si una ciudad no se tomó la temperatura de alguna ciudad, va a tener el valor, tendrá que mostrarse sin datos. Entonces, ¿cómo nos preguntamos? ¿Cómo vamos a hacer para generar los 12 meses del año? Porque yo quiero que para cada uno de los 12 meses obtener el promedio de las temperaturas, pero de la ciudad que estoy recibiendo como parámetro y del año. ¿Qué les parece? ¿Qué tengo que hacer primero? Primero tengo que pensar, a diferencia del ejercicio anterior, como les mostramos, que había que recorrer la tabla ciudades y pasar a la tabla Temper y luego pasar a intercambio, hacer un alta.
En este caso, ¿qué tenemos en la primera columna? Los 12 meses. ¿Y cómo hacemos para generar los 12 meses? ¿Qué les parece a ustedes? Con un for. Con una estructura for. Entonces, vamos a tener una estructura for, mes, por ejemplo, igual 1, tu 12 a 12. Y bien, entonces, cuando el mes vale 1, el mes va a ser un valor que me va a servir para identificar a qué mes y de qué año le voy a hacer el cálculo y a qué ciudad. Y esos datos los voy a tener que comparar. Que la fecha a la cual voy a tener, o mejor dicho, el registro al cual le voy a tener que aplicar hacer el cálculo, va a ser aquellas fechas cuyo mes coincida con el mes de este for. Y además, cuyo año de la fecha coincida con el año que recibo como parámetro. ¿Qué función me permite extraer un año de una fecha? Yo quiero saber, dado una fecha, quiero saber cuál es el año de una fecha. Year. El year. Por ejemplo, vamos a minimizar esto. Por ejemplo, si yo quiero saber la de hoy, ¿qué fecha es? Es 25 del 9 del 2023. Bueno, y si yo quiero saber el año, el year, la función year de date, eso me devuelve 2023. Y si quiero saber el mes, el month de date, el día de hoy, me devuelve 9, el mes 9. Entonces, si yo con el for voy a generar los meses de 1 a 9, voy a tener que comparar que esto sea igual que el month del más que de date, el month del campo fecha, sea igual al valor del for. Entonces, y que el año, y al mismo tiempo que el año del campo fecha, no del día de hoy, sino de la fecha que está en la tabla, sea igual al año que estoy recibiendo como parámetro. Y además, tengo que recorrer aquellos campos, mejor dicho, aquellos registros cuyo campo, cuyo código de ciudad corresponda al código de ciudad que recibo como parámetro. O sea, solamente de esos registros voy a calcularle el promedio. Los voy a filtrar con esas 3 condiciones. Me quedo con esos registros. ¿Se entiende? Entonces, de esta tabla Temper me quedo con el mes, año, verifico para ese mes, ese año, esa ciudad. ¿Qué voy a aplicar? Voy a tener un conjunto de registros. Puedo llegar a tener un conjunto. Y le voy a tener que calcular el promedio de temperaturas máximas. El promedio de temperaturas mínimas. Bueno, entonces vamos a ver si tenemos los datos. Acá tengo Temper, examinar. Entonces, para la ciudad 1 me quedo con la temperatura máxima. Para la ciudad 1, y así, la máxima. La ciudad 1, la máxima. ¿Cómo haríamos entonces con esos? O acá también vuelve a aparecer la ciudad 1, ¿no? Pero bueno, también tenemos que tener en cuenta el año. Y así para las distintas ciudades. Bueno, acá no tengo, hice una P en blanco. Vamos a poner. Lo que hice fue eliminar uno que estaba en blanco, que se ve que recién lo agregué.
Y este también lo vamos a borrar. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Supónganse que era la ciudad número 1. Entonces, y el año era 2019 y el mes era el mes 1. Me quedo con este valor. Busco la ciudad 1. Ciudad 1. ¿Estoy con el mes 1? Sí. Lo voy a sumar y lo cuento. Vuelvo al siguiente registro. Coincide, es la ciudad 1. ¿Estoy en el mes 1? Sí. Entonces la temperatura máxima la sumo y la cuento. Bien. ¿Cuántos sumé? 3 valores, suponiendo que después acá hay otro más y así. Bueno, suponiendo que sumé todos los que son del mes 1 y también, además de sumarlo, lo tengo que contar. Pero, ¿qué pasa si yo tengo que calcular la ciudad número 10 y no está acá la ciudad 10? ¿Qué va a pasar? No hay ningún registro de la ciudad 10. ¿Qué puede ocurrir entonces? ¿Cómo hago un promedio? ¿Cuántos valores sumé? ¿Cuánto tengo en la suma de las temperaturas máximas? ¿Y cuánto tengo un contador de temperaturas máximas? ¿Qué les parece? Si la ciudad no está, la número 10, yo veo que no está. Si en la repetición que tiene el mismo número de ciudades igual se hace y si no, no. Claro, si yo tengo, ¿qué pasa con un promedio? Si yo tengo que calcular el promedio para la ciudad 10, que no hay nada. Lo salteo. El contador sería 0. Claro, arrancás un contador en 0 y si suma esa ciudad, sacás el promedio y vas contando cuántas veces sumás máximo para después saber, digamos, en cuánto dividir. Tengan en cuenta, cuidado, no puedo decir, bueno, si suma vale 0, entonces significa que no hubo temperaturas. No, puedo tener una temperatura de -1 y también tengo temperaturas de 1. La suma me da 0. Entonces, el indicador de que no se ingresaron temperaturas no va a ser que la suma sea 0, sino ¿cuál va a ser el indicador? ¿El contador? El contador. Si el contador es 0, va a indicar que no hay ningún valor. Porque si el contador es 0 y un promedio es la suma de valores dividido ese contador, y ¿se puede hacer 0 dividido 0? No. No, va a dar error. Entonces, lo que tenemos que hacer es verificar que para esa ciudad que ingreso, la número 10, haya algún registro. ¿Y eso cómo puedo saber si hay algún registro de la ciudad 10? Acá en la tabla Temper. ¿Qué les parece? Con algún locate del código de ciudad que aparezca esa ciudad 10, devuelve verdadero o es porque registró algo. ¿No te entendí? Y pondría un locate con el código de la ciudad 10 y si encuentra el código de la ciudad es porque registró algo, una temperatura, y si no lo encuentra es porque no, de esa ciudad no tengo ninguna información. Bueno, ese puede ser uno, puede usar un locate, pero como para cada mes voy a tener que calcular un promedio distinto para cada mes y cada año, entonces, además de la ciudad, en ese locate, de buscar ese código de ciudad y que el año sea igual al año que estoy buscando y que el mes sea igual al mes que quiero hacer el cálculo, bueno, esas 3 condiciones al mismo tiempo se tendrán que cumplir. Si encuentro alguno, bueno, entonces haré el cálculo del promedio. Y si no, no lo puedo hacer, o sea, no voy a poder calcular el promedio. Bien, ¿y no hay otra forma de ver
cuántos registros hay para esa ciudad, ese mes y ese año. No. Si quiero contar cuántos registros cumplen la condición. ¿Cómo? Quiero ver cuántos registros hay de la ciudad código 10, año 2019, mes 1. ¿Cuántos me va a dar? ¿Cómo puedo calcular eso? Ya se le estoy diciendo. ¿Cómo puedo calcular la cantidad? Con un calculator. Contador. Exacto, porque si con un calculate CNT, o un calculate que me diga cuántos registros verifican con qué condición. For, que el código de ciudad de la tabla Temper, o sea, a la tabla Temper le voy a contar cuántos registros hay cuyo código de ciudad sea igual al código que recibo como parámetro y que el mes de esa fecha, sea igual al mes que vamos a ver que va a ser del for, que coincida con el mes del for, y que el año de esa fecha me coincida con el parámetro año que estoy recibiendo, quiero decir que me coincida con el año que estoy recibiendo como parámetro. Basta que encuentre un valor, entonces si encuentro uno, sí voy a poder calcular un promedio de esos registros. Entonces, con el calculate me va a convenir más este calculate. ¿Por qué me conviene más que un locate for? Porque es más rápido ejecutar un calculate que un locate for. ¿Sí? Que basta porque después tendría que preguntar locate for y found. Entonces, no, en cambio el calculate lo hace como es un comando global que se aplica a toda la tabla, lo va a resolver más rápido. Bien, entonces, antes de hacer un promedio, previamente tengo que verificar que haya algún valor. Si por lo menos encontré uno, si por lo menos esa cantidad de registros que verifican que hay algún registro más, o sea que ese calculate CNT for las 3 condiciones de ciudad, año y mes se cumplen, esa cantidad lo almacenamos en una variable. Y si esa variable es mayor que 0, o sea que por lo menos hay un valor que cumple, recién ahí vamos a calcular el promedio para esa temperatura máxima. Suponemos que si hay algún valor, algún registro para temperatura máxima, también hay uno para mínima. Suponemos que fue ingresado. Por eso, al calcular CNT lo podemos preguntar. En general, bueno, podemos pensar que basta que haya algún valor para temperaturas máximas, bueno, va a haber también para mínimo. Si hay valor, lo vamos a sumar y en realidad nosotros no lo vamos a sumar y contar. Directamente vamos a decir, bueno, que aplique el calculate y aplique el promedio en la columna de temperaturas. Por ejemplo, si yo estoy en la ciudad 1, le voy a decir que aplica el promedio para aquellas ciudades 1, por ejemplo, año 2019, mes 1. Va a sumar este 30, va a sumar el 21, lo va a sumar y lo va a contar, va a sumar el menos 1, lo suma y lo cuenta, y así por cada una de las 3 condiciones, si se cumplen esas condiciones, suma los valores de las temperaturas máximas y la cuenta. Esto automáticamente, hay una función, en lugar de tener un calculate para sumar y otro calculate para contar, directamente hay una función agregado que me permite calcular el promedio, y esto es ABG. ¿Y qué va como argumento? El campo
Tmax va a estar como argumento. ¿Y qué se va a aplicar el ABG? En toda la columna, pero le voy a tener que filtrar algunos registros. ¿Cuáles? Aquellos que cumplan la condición. Entonces voy a tener un calculate ABG, paréntesis Tmax, for la condición que la ciudad sea igual al código de ciudad que recibí como parámetro, lo mismo que el mes sea igual al... extraigo el mes de fecha y extraigo el año de fecha. Si me coincide, entonces se le aplicará el promedio, ¿sí? La función promedio. Ese resultado del promedio lo almaceno en una variable y eso va a ser, bueno, el promedio, pero del primero, del mes 1. Después lo mismo para el mes 2. ¿Y qué pasa si no hay datos? O sea, si hay valores, bueno, lo reemplazo con el valor. Y si no hay datos, ¿con qué valor lo voy a reemplazar? Si no hay datos, si no puedo calcular un promedio. Mensaje. Texto. Claro. Pero en realidad, yo lo voy a reemplazar, en lugar de que con un valor numérico, lo voy a reemplazar con el valor null. Si no tengo datos, que lo reemplace con el valor null. ¿Y qué voy a hacer después? En lugar de que se visualice null, 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 voy a hacer que a setear, a modificar, que todos los valores null se vean como con la inscripción o el mensaje sin datos. Entonces, si tengo valor, si el contador me dio que hay registros, hago el calculate. Y si no hay registros, en lugar de reemplazar con el promedio, que me lo reemplace con valor null. O lo reemplazo con un promedio o lo voy a reemplazar con null. Entonces, ¿qué puedo pensar? Bueno, puedo pensar que no hay datos en ninguno de los meses de esa ciudad y ese año. Por lo tanto, mi variable la voy a inicializar, que me va a devolver, la variable donde voy a guardar el máximo de las temperaturas máximas, por ejemplo, bueno, le voy a asignar null. Y en el caso que haya un valor, que se sobrescriba con el promedio. Lo mismo lo voy a hacer, lo mismo que estoy pensando para promedio de temperaturas máximas, eso mismo voy a hacer con temperaturas mínimas al mismo tiempo. Bueno, entonces sí o sí, esa variable que va a guardar el promedio si hay valores, o me va a guardar null si no hay valores. Siempre va a tener un valor. Por lo tanto, después seleccionaré mi tabla temporal y la reemplazaré al campo mes con el campo de la variable de control del for, el promedio de temperaturas máximas con la variable que almacené el cálculo del promedio si hubo valores, y si no hubo valores quedará con valor null. Pero la visualización de los null serán sin datos. A ver si siguieron la lógica de esto es lo que hay que armar. Funciones y procedimientos. Profe, perdón, una pregunta. Sí. Si vos al campo ese de prompt temp lo definís con tipo de dato numérico, no hay problema cuando reemplaces el null sin datos. No te va a tirar. No, porque es un valor. O sea, recuerden que las variables cambian del tipo de dato de acuerdo a lo que uno le asigne. A ver, esto no se ve porque se va a ver chiquito. Lo vamos a agregar en un bloc de notas. ¿Se llega a ver ahí? Sí, se ve. Bueno. A ver si ajusto un poquito menos para que no se me pase al renglón siguiente. Acá se ve bien.
Entonces, tengo un procedimiento que le llamé alta promedios, que tiene como parámetros un código de ciudad y un año. Son dos variables que reciben los parámetros, código de ciudad y año. Primero vamos a crear entonces la tabla temporal o el cursor de nombre promedios. Creamos un cursor de nombre promedios donde cada uno de las columnas, de los nombres de las columnas, van a ser los nombres de campo. Entonces tengo mes, promptem max y promptem min como nombres de los títulos de las columnas y son los nombres de campo. Cuando enlace este cursor, quiero decir, sí, el cursor a la grilla, te va a quedar enlazado, o sea, va a reemplazar la cabecera, los títulos de las columnas de la grilla con los nombres de las columnas o los nombres del campo de la tabla o del cursor temporal promedios. Entonces dijimos que los meses va a ser numérico y va a ocupar 2 lugares como máximo, coma 0 para la parte fraccionaria. En el caso del promedio de temperaturas máximas va a ser numérico, en total 5 lugares, porque hay que contar la coma y un punto. Y que también tengo que aclarar que va a admitir valores null, o sea, va a admitir un valor numérico y en el caso de que no haya temperaturas, no se hizo el cálculo de la temperatura para esa ciudad, no se registró, lo vamos a reemplazar con el valor null. O sea que esos campos tienen que permitir almacenar valores null. Lo mismo que hice para promedio de temperaturas máximas, lo repito para promedio de temperaturas mínimas, que ese campo admita valor null. ¿Cómo genero entonces los 12 meses? Acá no le agregué la palabra mes, porque si no me queda extenso, como ven, y lo vamos a ir, les voy a sacar un espacio para que tratar de agregarlo todo. Bueno, esto calculé. Vamos a achicar un poquito. Vamos a ver. Así que ya no puedo. Voy a seguir achicando para que ustedes vean todo. Entonces, creo que lo mejor, un poquito más chica la pongo. Ahora sí, si no, no ven la indentación. Tenemos entonces que generar los 12 meses. Con una estructura for y de 1 a 12 voy a ir generando un for en for. Por cada mes tengo que ir a la tabla temper y pueden ocurrir 2 cosas. Que no haya datos, entonces a las variables de las temperaturas máximas, donde voy a almacenar el promedio de temperaturas máximas, le asigno null, y al promedio de temperaturas mínimas también. Le asigno el valor null. Bien. Y también calculo cuántos registros hay cuyo mes coincide con el mes que toma la variable i, que va a ser primero va a tomar el valor 1, después el 2 y así. Bueno, vamos a pensar para el mes 1. ¿Cuántos hay para el mes 1? ¿Cuántos hay? Y que al mismo tiempo, cuya fecha sea igual al año que el año de la fecha sea igual al año que recibo como parámetro. Y que el código de ciudad sea de la tabla
Temper, el código de ciudad de la tabla Temper, sea igual al código de ciudad que recibo como parámetro. Si se cumplen estas tres condiciones, entonces el resultado de la cantidad, que es un count, un CNT, paréntesis, paréntesis, ese es un count, cuenta cantidad de registros que cumplen esas tres condiciones, lo almaceno en la variable C. Si por lo menos hay uno, o sea, si hay uno o más, o sea, si C es mayor que 0, entonces sí puedo hacer el promedio. Si no, no voy a poder hacer el promedio. Entonces puedo hacer un promedio del campo o de la columna de max, pero no de toda la tabla, solo aquellos registros cuyo mes coincida con el mes que estoy analizando, cuando I toma el valor 1, por ejemplo. Y el año que recibo como parámetro, y el código de ciudad que también recibo como parámetro. Hago el cálculo del promedio de ese grupo de registros, el promedio de temperaturas máximas del grupo esos registros que se seleccionaron, que cumplen estas tres condiciones, y ese promedio lo guardo en la variable TMX. Pero si a TMX, que es la temperatura máxima, primero le asigné null, bueno, se sobrescribe esa variable, se le asigna un nuevo valor. Lo mismo pasa para temperaturas mínimas. El comando calculate se aplica a toda la columna, es un comando global. Y si tiene la condición for, pero se aplica a toda la columna de valores que cumplan con la fecha, que el campo fecha sea igual al valor del for que en este momento se está ejecutando, y que el año del campo fecha sea igual al año que se recibe como parámetro, y que el código de ciudad sea igual al código de ciudad que recibo como parámetro. Entonces, esa temperatura promedio de temperaturas mínimas se almacena en TMN, siempre y cuando previamente haya valores, ¿no? Si no, TMN va a quedar con un valor nulo. En div, después aparece select promedios. Promedios del cursor. Agrego un registro en blanco al cursor y reemplazo el mes con el valor de I. Primero va a ser 1. Cuando el for pase a ser el valor 2 y toma el valor 2, se va a reemplazar el mes 2. Y así, por cada registro en blanco voy a reemplazar el mes, pero también voy a reemplazar el campo Pronten Max con el valor del promedio de temperaturas, si es que tuvo valores. Y si no tuvo valores ese mes, bueno, lo reemplazo con un valor inicial null. Lo mismo voy a tener que hacer para PromTemMin. Voy a tener que reemplazar ese campo PromTemMin con el valor de la variable TMN, que va a tener la temperatura mínima del mes que estoy calculando. Entonces, primero le inicialicé en 0. Si por lo menos hubo algún valor, o sea, si hay registros para esa ciudad, ese mes y ese año, entonces hago el cálculo de la temperatura mínima. Y si no hay registros, bueno, se almacena null. En for quiero decir, y en proc. ¿Alguna pregunta? No. Bueno, ¿qué nos queda por calcular? ¿Qué nos queda por saber? Así como nosotros en el evento load ponemos set default to, seteamos, ponemos por defecto qué es lo que queremos, a qué directorio queremos que busque en qué directorio queremos que busque los
archivos, los formularios, las tablas, etc. También tenemos que indicar en el set, en el load, quiero decir, el comando set null display, que en los valores null los muestre como, y entre comillas, la cadena de caracteres que queremos que muestre. Este procedimiento, ¿en qué parte se escribe del programa? ¿En qué parte del código Fox lo voy a tener que escribir? ¿Cuándo quiero que se ejecute de acuerdo al enunciado? ¿Cuándo tendría que ejecutarse y mostrarse los En valores? el evento click. Ahí tengo que invocar al procedimiento. Exactamente, en el evento click solamente lo invoco. Bueno, hace todos los cálculos. Eso queda en la memoria, en una memoria temporal. O sea, queda en una tabla temporal que está en memoria RAM. ¿Qué tengo que hacer después? Que recién vimos entonces el algoritmo. ¿Qué hay que hacer después? Ya está creada la tabla, se creó, cada uno de los 12 meses se cargaron con los valores o con el valor null, se calcularon todos los promedios para cada uno de los 12 meses y se fueron reemplazando esos con un registro en blanco, la tabla temporal, promedios, y los meses con el mes, el promedio de temperaturas máximas con el valor del promedio de las temperaturas máximas si la hubo, y lo mismo para las mínimas. Bien, eso quedó en la tabla temporal, que lo vimos recién, una pen blank y 3 replays. Y ahora, ¿cómo muestro esa tabla temporal en la grilla? Tenés que hacer una grilla subordinada. Una grilla. A ver si se ve bien. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Una tabla ¿Una tabla? ¿Es una tabla en disco? temporal. Una tabla temporal. Un cursor es una tabla temporal. Entonces, si es una tabla temporal, pero es una tabla, la puedo enlazar a la grilla. Ya está, con esto, así solita, voy a tener los nombres de la cabecera. Al enlazarla, ya automáticamente va a tomar los nombres, no tengo que hacer ninguna configuración porque ya automáticamente va a tomar que cada uno de los nombres de campo va a ser los nombres de los encabezados de la tabla de esta grilla. ¿Cómo enlazo un cursor a una grilla? En tiempo de ejecución. ¿Cómo lo tengo que hacer? Porque todavía no está creada, recién se crea cuando se ejecuta el promedio. Entonces, primero ejecuto el promedio, se crea la tabla temporal, se reemplazan los valores, se reemplazan estos campos, se agregan los 12 campos, los 12 registros y se reemplazan los valores de cada uno de los campos de cada registro con los valores que se fueron calculando. Bueno, tengo la tabla, la tengo con valores y ahora, ¿cómo hago para mostrarla en la grilla? Lo que está en la tabla temporal lo muestro en la grilla. ¿Qué les parece? No, tenés que indicar el nombre de la tabla. Claro, la tabla o la grilla la tabla se llama promedios. Y yo lo quiero en la grilla 1, en grid 1, quiero que se visualice la tabla promedios. ¿Cómo configuro grid 1, la grilla 1? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué propiedades habrá que modificar? En tiempo de... Esto se va a hacer en tiempo de ejecución. Porque hasta que no se crea, hasta que no se ejecutan todos estos comandos, no se va a crear.
Bien, ya invocó el procedimiento, vuelve el procedimiento y se creó la tabla temporal. Ahora quiero que se visualice. ¿Cómo hago para enlazar la tabla temporal, el cursor, a una grilla? Con el record source y record source type. Exactamente. Voy a tener que modificar las propiedades de la grilla. Esta grilla, voy a tener que modificarle las propiedades una vez que cuando se hace clic, que se invoca el procedimiento, do, invoca el procedimiento, vuelve. El procedimiento dijimos que se llama alta promedios, do alta promedios, y le enviamos el código de la ciudad y el año. ¿Y qué devuelve? No, esto no. El código de la ciudad y el año. ¿Y qué tiene que hacer? Bueno, vuelve con todos estos valores una vez que invoca el procedimiento. Todos los meses se van a ingresar valores, o sea, los 12 meses van a tener los valores de 1 a 12. Y el promedio, o serán todos null o tendrán valores. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para enlazar? Me decían que invoco el procedimiento, el paso siguiente es enlazar la grilla a través de las propiedades record source type y record source, la enlazo. Vamos a ver entonces, este procedimiento ya está. Tengo que enlazar, ¿en qué momento? Y en el evento clic. En el evento clic, acá invoco alta promedios y le envío el código de ciudad y el año. Y vamos a comentar. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Enlazarla. La grilla, el record source type, la fuente va a ser 1, alias. Siempre que tenga que enlazar un cursor, va a ser 1. No pueden agregar tablas, sino alias. Y el record source, el nombre, los registros de qué fuente se van a obtener, del cursor llamado promedios, y va con comillitas dobles. El nombre tiene que ir entre comillas. De esa manera enlazo el cursor promedios a la grilla con estos 2 comandos. Con eso es suficiente. Esto es el ancho de las columnas. De cada columna, bueno, le especifico el ancho. Y una vez que lo enlazo también lo voy a refrescar. ¿Por qué? Porque suponiendo que en el enunciado, supónganse que esta grilla, yo la hice por la mitad a la grilla, no la hice tan extensa, ¿no? Solamente hice una grilla por la mitad. Una vez que hacen append blank y reemplazan, append blank y va a ir reemplazando. Cuando llegue al último, si yo no la dibujé completa, o sea, dibujé la mitad y visualizo la mitad de los registros, voy a ver del 6 al 12, no voy a ver todos. Entonces, ¿qué pensé? ¿Cómo lo resuelvo a eso? Bueno, selecciono el cursor promedios, voy al principio de todo y que muestre ese cursor desde el principio. Muevo el puntero al principio, go top, estoy moviendo el puntero de registros de la tabla temporal promedio, del cursor promedios. Y ahí vuelvo a refrescar esta grilla, los enlaces, para que empiece a mostrar desde el principio. Si no, me va a mostrar los últimos registros. ¿Hasta acá se entendió? Profe, una consulta. Sí. Si pones el go top, ¿para qué va después el refresh? Para que tome en cuenta que se refresque ese go top.
porque no lo voy a ver, voy a seguir viendo los últimos. Si yo no pongo el refresh, sigo viendo como que me quedó antes. Para que digamos se mueva la ventana. Claro, si no, exactamente. Está bien. GoTop No. mueve el puntero y refresh mueve la ventana. Claro. O sea, No. El puntero, el Go, actualiza. O sea, ¿qué pasa? Si yo tengo la mitad de estos registros, supónganse que corté en la mitad esta grilla, no la hice hasta abajo completa, no la dibujé. La dibujé para mostrar 6 nomás, o 5. 5 o 6, supónganse que 6. Entonces, esto hace append blank y replace, append blank y replace, sí o sí va a ser de los 12. Pero como yo me quedé mostrando 6, lo dibujé rápido, me quedé con 6. Entonces, y el puntero del cursor con cada append blank se fue al final, entonces cuando hago el enlace, me va a mostrar todo hasta, o sea, me va a mostrar quiero decir, el 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Hasta ahí me va a mostrar. Y los otros están antes. Entonces, hasta donde quedó el puntero, los últimos me va a mostrar. Si yo quiero que me muestre desde el principio, que va a quedar mejor, entonces lo que hago hoy con un GoTop, este puntero, este triangulito que aparece acá, ese puntero de registro, lo muevo al principio, hago un GoTop, vaya al tope, al primero, al 1, al primer registro, y va a mostrar. Entonces, ¿qué va a mostrar? Del 1 al 6, pero me va a aparecer una barra de desplazamiento y me va a permitir desplazarme hacia abajo. En los dos casos me aparece la barra de desplazamiento, pero me conviene que se vea desde el principio. Va a quedar mejor visualizado. ¿Se entendió? Sí. Bueno, eso es la explicación de entonces lo que vamos a ver ahora. Entonces, dijimos que esta grilla, primero selecciono promedios, muevo el puntero al principio, el primer registro, y refresco la visualización. Antes de invocar al alta, verifico que se haya seleccionado una ciudad y que el año sea comprendido entre el 2000, por ejemplo, y no se supere el año actual. Pero eso es un detalle de validación. Cerramos acá. ¿Cómo hacemos entonces para que cuando se ejecute este formulario, en el combo de ciudades, cómo hago para que se agreguen ciudades al combo? Tengo un código de ciudad y también tengo un nombre de ciudad. Bueno, una opción sin enlace, o sea, esto también lo pueden hacer enlazado, pero bueno, si vamos a ver sin enlace, si no, al ser sin enlace, lo hacemos por código. ¿En qué momento, en qué instante de tiempo se pueden inicializar los controles? ¿Cuándo ya fueron creados? ¿En qué instante del evento, en qué evento del formulario puedo inicializar los controles? ¿En el load, en el init o en el activate? ¿Cuándo ya están creados los controles? En el load. En el load todavía no. En el init del formulario se crean previamente, ya están creados los controles y entonces ahí ya puedo inicializar los valores en el init del formulario. En el load no puedo hacer referencia a ningún control porque todavía no fueron creados, la grilla no fue creada. Bueno, entonces, tenemos que en el init del formulario vamos a inicializar los controles. Bueno, tenemos que inicializar
el combo ciudad, el combo donde van a estar las ciudades, con los nombres de las ciudades. Pero previamente, para poder agregarle los nombres de las ciudades al código, previamente hay que abrir las tablas. ¿En qué evento hay que abrir las tablas? Si tiene que estar antes del init. Lo puedo hacer en el init, pero ¿en qué me convendría hacerlo? ¿En qué evento? Load. En el evento load. Entonces, vamos a empezar desde el principio. Primero, abriendo las tablas. Bien, vamos a abrir todas las tablas en distintas áreas de memoria. ¿Qué otra cosa teníamos que tener en cuenta antes de abrir las tablas? Lo primero que hacíamos siempre. Poner bien el directorio. Primero elegimos en qué directorio vamos a abrir las tablas. Entonces, a ver acá, en el evento load dijimos, tenemos, bueno, en elijo el directorio, set default. Como voy a trabajar con año, la visualización de los años que sea, hago la configuración del año que se vea como día, mes y año, set day, día, mes y año. Vamos a copiar todo esto en el bloc de notas para que se visualice mejor. Esto entonces es el evento load del formulario. En este evento, bueno, yo porque lo tengo en ese directorio, elijo el directorio, en qué directorio voy a trabajar, el directorio en el que voy a trabajar, y luego tengo que decir, bueno, como tengo fechas, quisiera que las fechas, bueno, en este caso no se van a visualizar, pero ya por defecto quiero que me las muestre como día, mes y año a las fechas. Y al año que ya lo seteo con 4 dígitos, ¿sí? Set centurión, activo que la centuria, el año se visualice con 4 dígitos, si no me muestra los 2 últimos. Cuando uso Calculate, lo que hago es apagar los valores, el reflejo del Calculate, que no se muestre en la pantalla, ¿sí? Que no se muestre los valores del Calculate en la pantalla. ¿Y qué sigue después? Y también voy a configurar que los valores null se muestren con el comando null display. Voy a hacer que todos los valores null se muestren y elijo cómo quiero que se muestren. Entre comillas, elijo qué mensaje quiero que aparezca cuando haya un valor null. En este caso, utilizo el valor null para indicar que no hay datos. Entonces, el mensaje va a ser sin datos, entre comillas. Además, tengo que configurar dónde o en qué archivo tengo guardado el procedimiento. Entonces, con setProcedure2 le indico dónde ir a buscar el procedimiento, en qué archivo de programa. El nombre que le di ahora, el nombre lo pueden elegir ustedes. Yo lo fui creando con el nombre funkiproc.prg, un archivo de programas. Bien. Ahí en el archivo PRG va a contener el programa. En la línea que sigue, ¿qué tenemos? Como acá vamos a trabajar con una base de datos, ya no es una tabla libre. De acuerdo al enunciado, dice que tenemos la siguiente base de datos. Entonces, si tenemos una base de datos, bueno, yo le llamé CiudTemp, la base de datos de ciudades y temperaturas.
abro la base de datos que va a contener todas las tablas y estas tablas van a cumplir con todas las condiciones del modelo relacional. Entonces, abro en las tablas ciudades en el área 1 y no lo dice, pero ya tiene creado un índice el nombre de la ciudad. ¿Por qué? Porque quiero que se visualicen por el nombre de ciudad indizada por ese campo nombre. Yo ya sé que de esta manera con order estoy activando el índice y nombre y indica que es un índice, ¿no? El nombre del índice. Y nombre va a ser el nombre de la ciudad, el campo nombre. También abro la tabla temper en el área 2. ¿Se entendió qué se codificó en el evento load del formulario? Cada uno el directorio lo va a elegir de acuerdo a donde tenga todas las tablas, los formularios, los archivos de programa, ¿sí? Profe, ¿y la base de datos la armaste antes de empezar con todas las tablas? Exactamente. Ustedes ya estuvieron viendo en laboratorio cómo creaban una base de datos, ¿sí? Cerramos. Entonces, en el administrador de proyectos, en datos, teníamos, bueno, por un lado tenemos tablas libres, yo acá la tengo a CiuTem, mi contenedor de base de datos. ¿Y qué tengo en CiuTem? Tengo tablas. Tengo las tablas ciudades y las tablas temper. Con el código de la ciudad, la fecha, temperatura máxima, me fijo y acá tengo todos los códigos de ciudades, temperaturas máximas y mínimas. Era lo que estábamos viendo recién, pero ahora lo agregué a mi proyecto. Bien, entonces, yo le agregué otra más que se llama provincias, pero bueno. Pero en realidad con ciudades y temper es suficiente. Tengo entonces en documentos, este es promedio de temperaturas, ejercicio 4, promedio de temperaturas, es y en código yo ya lo había agregado, voy a llamar a alta promedios. En realidad estoy llamando, sí, a alta promedios. Bueno, en realidad promedios 3 creo que lo llamo. Pero creo que tienen exactamente lo mismo, no hay mucha diferencia. No hay diferencia, no hay... Bueno, estoy llamando este, pero es lo mismo. Bien. Entonces, en calcular promedio, yo le llamé a alta promedios 3, a ese procedimiento, pero alta promedio, dice el enunciado. Como hice varias versiones, por eso van a encontrar, yo lo tengo como promedios 3, bueno, esa es la última versión del promedio. ¿Y qué más tenemos que ver? Entonces ya vimos el evento load del formulario, nos queda ver el evento init. Si ustedes lo tienen como tablas libres, bueno, con use ciudades, use temper, en distintas áreas está bien. Pero a partir de ahora vamos a empezar a hablar de base de datos, entonces vamos a ponernos en un contenedor de base de datos. ¿Cómo se crea una base de datos? Que me preguntaban recién, ¿cómo tengo que crear archivo? Puede ser archivo nuevo, base de datos, y creo un nuevo archivo de base de datos.
O si no, desde la ventana de comandos, create database. Es una base, y el nombre de la base de datos. Y yo le llamé SIUTEM. Y ahí ya con eso se crea SIUTEM. Bueno, y ahí crean la base de datos. Si yo le doy Enter, se va a crear una nueva base de datos, ¿sí? O bien archivo nuevo, puede ser así, o archivo nuevo, base de datos y nuevo archivo. También es lo mismo, fíjense que me va a decir, bueno, la extensión es DBC, que en esta base de datos, bueno, voy a tener y va a contener todas las tablas. ¿Se entendió cómo se crea la base de datos? Si está creada, la puedo abrir. ¿Cómo la abro? Con Open Database. Primero creo todas las tablas, ya se supone que creé la base de datos, todas las tablas, y todas las tablas ya tienen valores. Eso lo vieron el lunes pasado. Les comentó de dónde podían crear datos ustedes para probar el programa. Creo que Javier, me parece, ¿no? Yo me acuerdo que Javier les dio ideas de cómo cargar datos en las tablas, datos de prueba. Bueno, hasta acá entonces, ¿se entendió el evento load y cómo crear la base de datos? Sí. Bueno. Una vez que está creada la base de datos, supónganse que ustedes ya la tenían creada y ya tenían las tablas libres. Ustedes tenían las tablas libres, entonces, ¿qué pueden hacer? Pueden agregar tablas a su base de datos. Acá, estando en tablas, ¿no? Yo estoy dentro de mi base de datos UTEM, elegí la opción tablas y agrego. Y ahí me da la opción de agregar ciudades, Temper, provincias. Si ya la tengo creada la tabla, supónganse que ustedes ya tenían creada la tabla ciudades y Temper del ejercicio anterior. Bueno, ahora lo único que tienen que hacer es crear la base de datos, nueva base de datos. En esa base de datos le agregan esas tablas libres se le agregan a la base de datos. Y bueno, lo único que faltaría configurar, hay que configurar que no lo tiene, bueno, pueden configurar, en este caso tiene el código de ciudad, que es el código de ciudad, lo pueden modificar y decir, bueno, es índice candidato. Ya, bueno, si quieren, principal. Si es candidato, es principal. Y lo hace definitivo. Lo mismo acá en Temper. También pueden modificar la tabla Temper y elegir que los índices, bueno, código de ciudad va a ser normal. ¿Cómo creo el índice? Selecciono índice, una flechita, ascendente o descendente, entonces se crea solo el índice, se completa y va a ser normal. ¿Por qué normal? ¿Por qué es normal el índice? Porque se va a repetir. En cambio, en ciudades, este índice no se repite. Entonces tengo de 1 a muchos. Puedo crearle también el índice a Temper. Ahora no lo vamos a hacer, pero después que explique el evento init, vemos cómo crear un índice, una clave primaria en Temper manualmente. Vamos a ver antes el init de el evento init. En el evento init tenemos, por un lado, que inicializar el combo. Vamos a copiar acá. Evento init. El formulario.
evento init. Y antes era formulario evento log. Eso era lo que habíamos visto. Y en el evento init, entonces, tenemos que inicializar el cursor. Primero, tenemos que inicializar, quiere decir el combo. Sin enlace a datos, les dije. ¿Cómo hacemos para inicializar el combo? Vamos a recorrer la tabla ciudades con un scan. Y cada registro de la tabla ciudades lo vamos a copiar en el combo. ¿Cómo se copian los registros? En este formulario, el combo de ciudades, le agrego ítem. A medida que le voy agregando ítem. ¿Y qué va a tener en estos ítems? La primera columna, que es lo que está visible, va a ser el campo nombre. Y la segunda columna, un código numérico. Así es la estructura, nos fijamos, la sintaxis, paréntesis, fíjense la sintaxis del método addListItem. Primero, tiene que ser una cadena de caracteres, por eso aparece CItem, y el nombre de la ciudad es una cadena de caracteres. Entonces, primero va a ir el nombre de la ciudad. Hay una coma y el segundo parámetro, NItem ID, es un valor numérico, por eso esa N minúscula indica que el segundo parámetro tiene que ser un valor numérico, que va a ser un ítem, va a ser el código de la ciudad, ¿sí? Un valor numérico. Entonces, al mismo tiempo se van copiando dos valores, nombre, ciudad y código, nombre, ciudad y código. Se van copiando y voy a ir formando una lista que vamos a ver entonces después cuando lo ejecutemos. Lo transformo el cuadro de texto, lo transformo en un cuadro numérico asignándole el valor 0. Este cursor, bueno, lo puedo crear al cursor promedios, porque para que la grilla me quede enlazada a una cabecera, por lo menos vacía, pero por lo menos me aparece los títulos de las columnas de esta grilla coinciden con los nombres de campo de la tabla promedios cuando uno lo enlaza el cursor promedio a la grilla. ¿Se entendió? Sí. Bueno, ciudades, voy a ver el nombre de la ciudad, pero el código no, pero no importa. No veo el código, pero estoy copiando los dos valores. Copio en el combo, copio el nombre y copio el código de ciudad. Aunque no lo vea, está como segunda columna. Entonces, ¿cómo hago referencia a este código de ciudad? A la que está seleccionada. Una vez que el usuario elija, antes de hacer clic, ¿cómo obtengo el segundo valor? A través de la propiedad ListItemID, es una propiedad del combo. ListItemID me va a devolver el valor que esté seleccionado en ese momento. Bueno, ¿eso en qué momento? Y en el evento clic, tengo que primero tengo que verificar que haya seleccionado algo, porque si no seleccionó nada, no tengo ningún código que enviar. No me va a dar ningún valor. Entonces, para evitar errores, le obligo a que el usuario seleccione uno, el primero, el último, cualquiera. Una vez que, ahora esta validación, la voy a copiar. Esto está en el evento clic del botón. En el evento clic voy a verificar
que por lo menos se haya seleccionado un valor. Si no, ¿qué valor le estoy enviando como código de ciudad? En el Calculate no va a tener ningún valor definido. Entonces, una vez que esté seleccionado, bueno, si no seleccionó nada, si está vacío el combo, el valor del nombre de ciudad, si no seleccionó ningún nombre de ciudad, quiere decir que está vacío. Muestra un mensaje de selección de ciudad y cancel. No siga con las líneas que vienen. Eso hace cancel. No continúa ejecutando las líneas que vienen. Podría haber puesto un else y un if también. Else y un if. Sí, también podría haber hecho eso. Pero bueno, decidí usar esta validación de esta manera. Bueno, no pedí del año, pero bueno, se puede validar que el año ingresado sea mayor que el 2000, que no me ingrese ni -1, ni me ingrese que me muestre las temperaturas promedio del año 2030, porque el 2030 todavía no, seguro que no tiene valor, o sea, no le voy a permitir que ingrese años superiores al año actual. Es una validación del año. Entonces estoy viendo que el año, ¿no? El value del cuadro de texto es menor que el 2000, o el año, el value del cuadro de texto es mayor que el año actual, le digo error, o fuera de rango. Tiene que estar entre el 2000 y el año actual. Y si no, si hay un error, cancel, que no continúe. Si está todo bien, bueno, se invocará el procedimiento. ¿Cómo se invoca el procedimiento? ¿Cómo se invoca el procedimiento? Do, alta promedio, with, primer parámetro. Tengo que extraer del combo el segundo argumento, que no es el value. El value es lo que uno está viendo, sino, como en este caso, yo comparaba el value, pero yo ya, si pasó por acá, si fue válido, quiere decir que un nombre eligió. Si ya eligió un nombre, quiere decir que ya tengo acceso al código que está seleccionado en ese combo. Ese código de ciudad lo voy a obtener el valor de la segunda columna con el list-item ID. Esta propiedad me devuelve el valor de la segunda columna que está seleccionada, siempre y cuando haya algo seleccionado. Y también voy a enviarle al procedimiento el año. El año lo teníamos en un cuadro de texto, entonces el tform.txt para indicar txt año, que contiene está en un cuadro de texto, .value, eso me indica qué propiedad elegir. De esta manera los nombres de los controles me indica qué propiedad le tengo que hacer referencia al contenido del cuadro, que es un cuadro de texto, ¿no? ¿Qué propiedad le corresponde? Bien. Entonces va el procedimiento con los dos parámetros, el código de la ciudad y el año, y cuando vuelve el procedimiento ya está creado el cursor con los valores. Entonces selecciono el cursor promedio y lo enlazo a la grilla. O directamente lo puedo enlazar a la grilla sin necesidad de hacer este select. Lo puedo directamente enlazar a la grilla. ¿Cómo lo enlazo? Configurando las propiedades de la grilla, el record source type en 1. 1 significa alias. Los nombres de los cursores siempre son alias. Y el thisform.grid1.recordSource, el nombre del cursor, entre comillas, doble, promedio. Nombre del cursor. Bueno, es opcional. Puedo cambiarle el ancho de las columnas y también es opcional seleccionar el cursor promedios, ir al principio, mover el puntero o top
al principio del cursor y hacer un refresh de la grilla, refrescar la grilla. Esto entonces corresponde al evento init. ¿Hasta acá se entendió? Inés, ahí consultaban, me parece que en el init vos volviste a crear el cursor, digamos, si era necesario y por qué lo hacías, digamos. Bueno, yo lo comenté recién, pero lo volvemos a contar otra vez. Acá dije yo, a partir de acá, el promedio. Esto es necesario, sí, enlazarlo, quiero decir, ir copiando, acá no se enlaza, se copia al combo, inicializamos en 0. Hasta ahí es obligatorio. Esto, sí o sí, para que funcione, necesito darle valores al combo y inicializarlo. Esta inicialización en 0 es para que me resulte más fácil la validación. Ya de una ingresé un número, no le dejo ingresar texto. Bueno, pero esta parte no es obligatorio, o sea, no es necesario, no es necesario que esté creado el cursor. ¿Pero por qué lo voy a crear? Porque quiero que la grilla esté enlazada a una cabecera de un cursor, solamente para que la grilla muestre mes, prompten max y null y prompten min, solamente para eso. La creo al cursor, esto está en memoria, no se ve, está en memoria, pero para que se visualice cuando lo enlazo a esa tabla temporal o ese cursor, lo enlazo a la grilla, bueno, para que no tiene nada, no tiene ningún up en blanco, solamente tiene la cabecera. Bueno, que muestre la cabecera de esa grilla. No lo pide el enunciado. Yo prefiero, ¿por qué? Porque cuando lo ejecute, van a ver que si no, se le va a enlazar a la última tabla abierta. Entonces, para evitar eso, prefiero que se enlace a la grilla. Pero es una cuestión de estética, de lo que se ve en la grilla. ¿Y qué pasa si ya está creado el cursor y está enlazado? Bueno, si yo en el evento init, cuando cargo el formulario en memoria, ya tengo creado el cursor y lo tengo enlazado. Está vacío, pero está enlazado. ¿Qué pasa cuando hago clic en calcular promedios? ¿Qué se va a ejecutar? A ver si lo tengo acá. Sí, alta promedios. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué pasa cuando yo creo este cursor? ¿Qué pasa con el cursor anterior? ¿Qué les parece? Si yo a un archivo, ¿nunca les pasó que a un archivo, ya tienen un archivo con ese nombre, y un nuevo archivo lo graban con ese mismo nombre que ya tienen? ¿Qué les pasa? Se sobrescribe. Bueno, acá también, el cursor se sobrescribe. ¿Y por qué lo estoy sobrescribiendo? Porque es más fácil, para no perder, para no hacer un delete, un pack, no sé. Para evitar todo eso, directamente en lugar de un delete y pack, o un zap, bueno, más que nada un delete y pack para eliminarlo, o para eliminar el cursor o el contenido del cursor, me conviene cada vez que hace clic en el formulario, me conviene que se sobrescriba. ¿Por qué? Porque si yo no pongo este create acá, este cursor, yo no lo agrego, fíjense que me va a agregar los 12 meses, va a ser select promedio. Si yo me quedo con el cursor del init y esto no lo agrego, entonces me quedé con el cursor del init, recorro todo y agrego los 12 registros para promedios. Hago otra vez clic, entonces en ese tengo los 12 y voy a tener otros 12 más y otros 12 más
y otros 12 más, ¿se entiende? Lo va a ejecutar. En cambio, cuando lo sobreescribo, no importa que ya haya tenido 12, al hacer clic en el botón, sobreescribo el cursor, creo una cabecera vacía de ese cursor y vuelvo a crear los 12. Y si vuelvo a hacer clic, vuelvo a sobreescribir. Si no, tendría que seleccionar promedios, delete pack y volver a hacer todo lo otro. ¿Se entiende? OSAP de promedios. De esta manera es más simple. No tengo que hacer ni delete, ni pack, ni zap, nada. Lo sobreescribo con el create cursor y le agrego con los append blank y los replace. Agrego con los append blank registro en blanco y reemplazo los campos con los valores. ¿Está respondida la pregunta? ¿Se entiende la secuencia en que van pasando cada uno? Sí. Bueno. Bueno. Vamos a ver si no modifiqué nada. ¿Sí? Ya está en uso porque abrí todo. Entonces, tengo ciudades abiertos, cerramos, Ciutem, Close Database, cerramos la base de datos. Algo más que yo he configurado es que en el evento unload, que cierre todas las tablas, que cierre las bases de datos. Eso en el caso que salga con la crucecita y no con el botón salir. Si sale con el botón salir, bueno, en el close all cierra, incluso cierra el proyecto, ¿no? Y deform.release descarga de memoria el formulario. En el evento load unload ya hace, este evento es el descargar de memoria el formulario, unload el formulario, y acá solamente hay que escribir close tables y close database, que cierre todas las tablas y todas las bases de datos que están abiertas. Cuando cierro con la crucecita, y si no, con el botón salir, voy a tener que cerrar todo y descargar de memoria el formulario, el deform.release. Bueno, ya no vieron entonces que se hizo un create cursor promedios con los campos mes, el campo Frontex Max, pero no tiene nada. Fíjense, yo hago clic, no hay nada. Código de ciudad, se cargaron los códigos de ciudad, tiene que estar abierto, entonces yo empiezo a escribir Rosario. Y a ver en Rosario, en el 2022, si hay valores, o en el 19 habíamos visto valores, calcular promedios. En Rosario no, se ve que no era entonces en el 22. En el 22 sí tenía valores. La 1 no era Rosario, no sé cuál es la 1. Entonces, cuando voy a calcular promedios, solamente, a ver en el 21 si hay alguno. No. Solamente en el 22 tengo. Bien. Cierro, acá fíjense que dice Ciutem. Cuando yo cierro, ya no está más Ciutem. En el administrador de proyectos me voy a la tabla ciudades, examinar. La 1 es la 16 de julio. Bueno. Entonces, en la 16 de julio, en el año 2019, calcular promedios, había muchos valores de la 1. Me da este cálculo de los promedios. Pero sí, también se pueden modificar estos valores. Podría ser que sea que de solo lectura, ¿no? Que no se pueda modificar.
y cerramos entonces, vimos entonces cómo se ejecuta y cómo vemos entonces los valores, temper, examinar, a ver acá tenía para el mes 1, por ejemplo 35 en el 2019, a ver, vamos a cambiar acá. En el mes 1, por ejemplo, bueno, le cambio. Le digo que es del mes 2 y acá les digo que es del mes 3. Esto y del 2019. Y este de 2019, acá tengo. Teóricamente, ya cambié valores para la ciudad 9 de julio en el 2019, calcular promedios en el mes 1 en el 2003. El promedio, como es un valor dividido a sí mismo, es el mismo valor que tiene la tabla. ¿Se entendió entonces el promedio que lo hizo bien? Sí. Y cuando no hay valores lo reemplaza por null. Bueno, entonces, pero yo quiero que los valores null, esto está comentado, no me muestre null, que me muestre sin datos. Bueno, le saco el comentario, lo ejecuto, en la 16 de julio 2019, calcular promedios, todos los valores null los muestra con el mensaje sin datos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No. Sí. ¿Alguna pregunta de esto? ¿Tomaron nota entonces del código de este procedimiento? ¿Sí? Por las dudas, Sí. pueden hacer otro, pero para compararlo y preguntar. En este caso había que completar todos. Y otra cosa que también vimos recién, el intercambia, también les sugiero, a ver si se ve un poquito más grande, acá hay a modo de sugerencia, también tengan en cuenta este código. Otra forma de recorrer más simple. Fíjense que es más simple. Y de esa manera se aseguran, este es el ejercicio 3. Esta es otra versión del ejercicio 3. Y el que yo hice fue el ejercicio 4. Pero esto también ténganlo en cuenta. ¿Sí? Ténganlo en cuenta este código. Con una captura de pantalla ya tienen otra resolución y bueno, y van viendo cualquier cosa en consulta. Si algo no se entendió de lo que dimos hoy, lo preguntan en consulta. Bueno, ya es la hora. ¿Alguna pregunta? Ya No. se están yendo. Bueno. Gracias, profe. Gracias a ustedes. Cualquier cosa. Yo me conecté directamente y nadie se conectó. No, Javier, nos conectamos el miércoles y no había nadie. Yo me conecté el viernes y nadie se conectó. Esta vez, aviso por las dudas, me conecté para no equivocarme, me conecté y nadie se conectó. Y el miércoles también, ¿no, Javier? Nos conectamos, nadie, esperamos. Sí, nos quedamos hasta las 1:15, por ahí pasada, y 20, y no estuvimos charlando con Ina, no. Y el viernes, claro, yo me conecté y nadie, por las dudas, si nadie me escribió, me conecté por las dudas, pero no. Bueno, entonces tienen para preguntar, si algo no se entendió, el viernes lo espero con lo que dimos hoy, si no se entendió. Perfecto, profe, gracias. Igualmente, me olvidé decir, igualmente adelántense y traten de
de hacer los ejercicios que siguen. Traten de adelantarse porque no vamos a desarrollar todos. Bien, el viernes.